Domingo 11 de junio del 2023, hoy salí a fondear a la Costa Verde ya por segundo domingo consecutivo. Bueno, a mí me gusta la Costa Verde, aunque tiene su peligro, pero no sé, a veces me provoca salir a fondear cerca a casa por si algo pasara, ¿no? Bueno, para el día de hoy, pues el objetivo era rodar 3 horas y media, quizás un poquito más, a ritmo muy cómodo, tranquilo, zona 2, sin ningún objetivo específico de potencia, ningún bloque específico. Entonces las pulsaciones me eran suficientes para poder guiarme para este entrenamiento. Entonces en mi caso una zona 2, 135 pulsaciones máximo, ¿no? Entre 130 y 135, sin importar la potencia. Y bueno, en productores sí, ahí se me subían un poquito hasta 140 prox o un poquito más quizás. Porque productores pues igual aún yendo súper lento, igual tengo que forzar un poco, ¿no? Pero todo el resto 135 como máximo, ¿no? Entonces para un entrenamiento como el de hoy, como digo, suficiente con las pulsaciones, no era necesario nada más, ¿no? Y la percepción de esfuerzo, eso sí siempre tiene que estar presente, ¿no? Si yo busco pulsaciones 135 porque eso es zona 2, si por algún motivo yo estoy rodando y siento que estoy forzando un poco, entonces algo ha pasado, pues entonces tendría que reducir la intensidad, ¿no? Y quizás ir a pulsaciones un poquito más bajas. Pero bueno, todo esto me hace recordar a que yo estaba conversando con mi amigo Ángel el miércoles pasado en la tertulia post rodada de Milimétrica, y él me comentaba algo y me decía que sentía que sus zonas de potencia y de pulsaciones estaban desalineadas, ¿no? O sea, él me decía, ¿no? Yo, por ejemplo, he rodado en zona 2 de potencia, pero mis pulsaciones están en zona 3, ¿no? Y que algo está mal, me decía, ¿no? Entonces, yo creo, esto lo he escuchado muchas veces y creo que en realidad, pues, no es que esté bien o mal, sino lo que pasa es que hay que entender que las zonas de potencia o de pulsaciones que nosotros conocemos son simples modelos referenciales que están hechos en función a un porcentaje de una referencia, ¿no? En el caso de pulsaciones, la referencia puede ser el umbral expresado en pulsaciones o las pulsaciones máximas, ¿no? Y en el caso de la potencia, pues el FTP es la referencia. Entonces, las tablas que conocemos son rangos de pulsaciones o vatios que definen ciertas zonas en función a porcentajes de esa referencia. Entonces, en realidad pues el cuerpo humano no funciona así con porcentajes, ¿no? El cuerpo humano lo único que entiende es que hay poco estrés en alguna actividad que estamos haciendo o hay un alto grado de estrés debido a la intensidad que estamos aplicando, ¿no? Entonces estos son los dos extremos, pero obviamente al medio hay todo un espectro de intensidades, ¿no? El cuerpo no entiende de zonas como tal, sino es un espectro bastante amplio. Las zonas que nosotros conocemos y definimos son algo artificial, digamos, ¿no? O sea, es un rango que utilizamos para efectos prácticos al momento de entrenar, ¿no? Entonces, las zonas de pulsaciones que tengamos en realidad pues dependen del modelo que elijamos, ¿no? O sea, hay muchas formas de calcularlas, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a usar las tablas que están dentro de Training Peaks y voy a usar mis datos para mostrar solamente un ejemplo de 3 modelos distintos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer modelo que es el de Friel, por ejemplo. Me dice que mi zona 2, vamos a empezar solo en zona 2, mi zona 2 es de 129 a 143. De ahí tenemos este otro modelo, el de Coan, dice de 110 a 133. Y un tercer modelo, el de 80 a 20, dice 130 a 144, parecido al primero, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos es el correcto, no? ¿Y cuál está equivocado? Pues en realidad no hay que verlo de esa manera. Ninguno es que sea correcto o incorrecto, son simples referencias que sirven para tener un punto de partida, ¿no? Pero no quiere decir que cuando salgamos a entrenar, si tenemos que entrenar en zona 2, vayamos a ponernos dentro del rango del que dice la tabla y que eso va a estar bien y punto, ¿no? Porque no es así, porque los rangos son bastante amplios y, como digo, las tablas nos muestran diferentes valores según el que usemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es tomar eso como referencia nada más. Y luego, mediante la práctica, el entrenamiento, ir probando y detectar más o menos por dónde está realmente la pulsación o los vatios que nos dan esa sensación de comodidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, por experiencia, ¿no? Yo puedo decir que mi zona 2, mi pedaleo cómodo, donde yo estoy bastante aeróbico, donde mi cuerpo está consumiendo muchas grasas y poco glucógeno, que me da una percepción de esfuerzo de
3-4/10 y que me permite rodar por muchas horas. Yo sé que eso va a pasar más o menos cuando mis pulsaciones estén entre 130 y 135, o sea, un rango ya más acotadito, y que en vatios voy a estar más o menos entre 145 y 150 vatios, algo por ahí. Y la percepción de esfuerzo, como decía, 3-4/10, ¿no? Y esto, bueno, lo sé por experiencia, por haberlo experimentado un montón de veces, por prestar atención a mi percepción de esfuerzo y a los números que saco cuando salgo a entrenar. Y si yo quisiera estar 100% seguro, bueno, tendré que ir a un laboratorio a hacer una prueba de medición de gases o de lactato, para que con un test incremental podamos graficar esos puntos y ver la curva de inflexión, y ahí, según eso, determinar las pulsaciones o potencias en la que está mi primer umbral y en el que está mi segundo umbral, ¿no? Pero eso en realidad pues no es tan necesario, o sea, sí es una opción muy válida, se puede hacer, y hacerlo una vez al año para ver el cambio en nuestra fisiología debido al entrenamiento es una muy buena idea, ¿no? Pero para el entrenamiento del día a día no necesitamos realmente hacer eso, o sea, porque basta con la información que obtengamos del mismo entrenamiento y podemos llegar a la misma conclusión. Entonces yo estoy segurísimo, si voy a un laboratorio me van a dar esos valores que yo estoy diciendo para definir mi zona 2 o digamos mi primer umbral. Entonces, en resumen, para lo de mi amigo Ángel, en realidad pues yo no creo que haya un problema ahí, simplemente es una cuestión de escalas que se están usando, y lo que le convendría es simplemente salir a rodar, prestar atención a su percepción de esfuerzo, su potencia, sus pulsaciones, y hacer esa correlación para saber en dónde es que se produce esa comodidad típica de la zona 2, para el caso de que él quiera detectar pues realmente dónde está su zona 2. Y bueno, y hay algo que yo pienso que no es ideal. Hay algunas personas que ponen en su ciclocomputador como campo de datos, ponen la zona. O sea, zona 1, zona 2, zona 3. Yo creo que eso no es buena idea. Yo creo que lo mejor es mirar el número absoluto de pulsaciones o de vatios también, porque como las zonas están definidas por rangos amplios, por ejemplo en pulsaciones no es lo mismo pues rodar a 120 que rodar a 140 pulsaciones, es un cambio muy grande. Entonces, si yo no veo el número de pulsaciones o de vatios y solo veo que el Garmin me dice estoy en zona 2, entonces yo estoy confundiéndome, o sea, estoy aprendiendo que zona 2 es ese rango bastante amplio en el que yo puedo estar ejercitándome, y no es así realmente. Entonces esto yo creo que mejor es siempre ver los números absolutos, los vatios y las pulsaciones. Y bueno, este fin de semana ha sido de mucho deporte. Yo ayer, sábado, ha sido el primer día que he visto una final de la Champions League, porque yo pues hace tiempo que dejé ver el fútbol, pero por el Mundial retomé, digamos, mi afición futbolera. Empecé a ver un poco más de partidos ahí. Lo que más me ha gustado es la Premier League, porque me parece que es el fútbol más bonito, y dentro de la Premier League el equipo que más me llamó la atención y el equipo de mis simpatías ha sido pues el Manchester City, y sobre todo por su entrenador, por Guardiola, ¿no? Yo hace varios años leí un libro de Guardiola que me gustó mucho. Lo leí cuando yo no veía fútbol, o sea, fue por pura curiosidad. Me gustó mucho el enfoque que él tenía de trabajar, y yo creo que es el mejor entrenador en la actualidad, es el distinto, el que hace las cosas de otra manera. Y básicamente por eso pues el equipo me terminó gustando. He visto los partidos anteriores con el Real Madrid, que también es otro equipo que me gusta, pero el último partido fue pues un 4-0, que fue una sinfonía ese partido, ¿no? Y acá un paréntesis. Yo estaba ahí ya yéndome hacia el norte y me encontré con los muchachos del pelotón Peset, y lamentablemente pues había habido un accidente, un atropello, que la verdad que esto me puso muy mal, ¿no? O sea, los muchachos estaban con escolta, y aún así una combi asesina los adelanta y embiste por detrás a uno de los muchachos y cayó herido, pues, ¿no? Yo llegué a la casa, le comenté a Samantha lo que había visto, porque estaba realmente preocupado por eso, ¿no? Y ella, por esas casualidades de la vida, conocía pues al afectado, al atropellado, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien, creo que no está grave, felizmente. Parece que han sido golpes fuertes, pero nada más. No he tenido más información hasta el momento, pero creo que está todo bien, y ojalá que se recupere pronto pues el colega, ¿no? Y ojalá que estas cosas no pasen, ¿no? O sea, bueno, nosotros no vamos a dejar de rodar. El ciclismo es un deporte, o sea, no le hacemos daño a nadie, es una actividad completamente lícita. Entonces, lo que hay que tratar es de, bueno, cuidarnos, sí, pero, o sea, no debemos renunciar al deporte, sino hacer que sea más seguro para todos, ¿no? Pero en fin, bueno, eso lo dejo ahí. Como decía,
vi el partido, la final, fue muy interesante, fue un partido muy duro, o sea, no se pareció a los partidos anteriores. El Inter planteó bien las cosas, creo, y costó ganar ese partido, ¿no? Y bueno, felizmente pues el Manchester City se coronó campeón de la Champions. Primera vez que veo un partido y me ha gustado. Ya el próximo año seguramente lo seguiré viendo y ojalá que lo vuelva a ganar el Manchester. Y bueno, y el criterio de Dauphiné también ha sido pues una carrera que he visto. Hoy día es la última etapa, pero la de ayer me gustó mucho. Una etapa que terminaba en la Croix de Fer. Ahí el Jumbo se puso con todo, con sus gregarios para endurecer el ritmo. Creo que el último hombre en la montaña fue Attila Valter, si no me equivoco. Y de ahí pues Jonas Vingegaard se fue a 5 kilómetros de coronar, a 5 de meta. Y la verdad es que nadie pudo seguirlo, ¿no? O sea, ya la contrarreloj de hace unos días, Vingegaard ha demostrado que está muy por encima de todos estos chicos que podrían ser sus rivales en el Tour, ¿no? O sea, Ben O'Connor, Carapaz, Egan, que bueno, Egan sabemos que no está bien, o mejor dicho, el nivel que tiene ahorita es el que tiene y más de eso no se va a ver. Jay Hindley también es otro que podría disputar el Tour, pero ya vimos pues que Jonas está muy por encima del resto, o sea, él y Pogačar van a ser, si es que no pasa nada raro, si es que no se caen, si no se enferman, yo creo que lo más lógico sería que ellos disputen el Tour y el resto están a un escalón muy por debajo de ellos dos, ¿no? Así que nada, pues ahora empieza el Tour de Suiza. Lo voy a ver porque ahí también van varios que después van al Tour y después de eso ya en pocas semanas empieza el Tour, ¿no? Bueno, ese fue el rodaje de hoy, casi 4 horas, estuvo bastante bien, cómodo todo el tiempo, me dejó muy buenas sensaciones y bueno, pues ahora sí a la casa y a descansar.